Buenas tardes, mi nombre es Nayarit Consuela González y les estaré hablando acerca sobre qué es un vector y las propiedades de este. Un vector es una magnitud matemática y física que no solo se caracteriza por tener un valor numérico, como ocurre con las magnitudes escalares, por ejemplo la masa o la temperatura, sino que también por poseer dirección y sentido y un punto de aplicación. Esto lo convierte en una herramienta fundamental para describir fenómenos que impliquen desplazamiento, fuerza, velocidad, aceleración y en general cualquier situación donde no basta con decir cuánto hay, sino también hacia dónde actúa. Ahora bien, imaginemos que quiere describir el movimiento de un auto. Decir que va a 60 km por hora no es suficiente porque no sabes hacia dónde se dirige. En cambio, si dices que va a 60 km por hora hacia el norte, ahí ya estás utilizando un vector porque incluiste dirección, sentido, además de la magnitud. Matemáticamente, los vectores suelen representarse como flechas en un plano o en el espacio, la cual podemos decir que es la longitud de la flecha es la longitud que representa la masa. La orientación de la flecha muestra la dirección y la punta de la flecha indica el sentido. Además, en álgebra lineal se expresa en coordenadas, por ejemplo, en 2D como XY y en 3D como XYZ. Ya teniendo en cuenta esto, podemos decir que los vectores nos permiten operar con ellos mediante sumas rectas, productos escalares o productos vectoriales, lo cual es muy útil en la ciencia e ingeniería. Con esto podemos concluir que un vector es como una flecha matemática que nos da información completa sobre una magnitud que depende de cuánto es y hacia dónde actúa, siendo una de las bases para comprender y describir el mundo físico de manera precisa. Hablemos acerca de las propiedades fundamentales de los vectores. Tenemos 8 propiedades fundamentales, las cuales la primera es tienen magnitud, dirección y sentido, la cual podemos decir que la magnitud es cuánto mide el vector, ya sean 10 newton, 20 newton de fuerza, la magnitud que tenga cuyo vector. Tenemos la dirección, la cual es la orientación en el espacio, ya sea que se dirija hacia el norte, sur, este o oeste. Tenemos también el sentido, que es hacia dónde apunta dentro de esa dirección, ya sea a la derecha o ya sea a la izquierda. Tenemos la segunda propiedad, se representa como flechas. La longitud de las flechas es igual a la magnitud, la punta de las flechas es igual al sentido y la inclinación es igual a la dirección, la cual ya se los había mostrado anteriormente. Tenemos por la parte 3 igualdad de vector, la cual nos dice que dos vectores son iguales si tienen igual magnitud, igual dirección y sentido, aunque estén en diferentes posiciones. Tenemos por otro lado la ley del paralelogramo, la cual nos dice que la suma de dos vectores se puede representar gráficamente formando un paralelogramo. Esto muestra que los vectores se pueden trasladar o mover sin que cambien siempre que tengan magnitud y dirección. Tenemos por otro lado la conmutatividad de la suma, la cual podemos decir que A más B es igual a B más A, como lo tenemos aquí representado, que tenemos que A más B es igual a B más A, la cual el orden no altera el resultado
Y por otro lado tenemos la asociativa, la asociatividad de la suma, la cual podríamos decir que A más B por C es igual a A más B más C. Si se dan cuenta, o sea, no se altera el resultado. Puedes agruparlo como queramos y dará el mismo resultado. Tenemos la séptima, que es la existencia del vector nulo, 0. Si un vector A le sumas su opuesto menos A, obtienes que el vector es nulo, sin magnitud y sin dirección. Y por último tenemos la multiplicación por un escalar. Si multiplicas un vector por un número escalar, cambia su magnitud pero no su dirección, salvo que el número sea negativo, en cuyo caso también cambia el sentido. ¿Cómo es componer y sumar fuerzas? Y segundo, que te suena un poco técnico, verás que son muy aplicables a la vida diaria. Ejemplo, cuando empujas una puerta, cuando jalas una puerta o cuando cargas una caja estás aplicando una fuerza. ¿Cómo se combina o cómo se hace al girar los objetos? Es la clave en ingeniería y en la vida diaria. Componentes rectangulares de una fuerza. ¿Qué es una fuerza? Una fuerza es simplemente un empuje o un jalón. Siempre tiene dos cosas, magnitud, que tan fuerte es, y dirección hacia dónde va. ¿Qué son los componentes? A veces una fuerza no va a la línea recta en los ejes, sino diagonal, para poder trabajar con ella en matemáticas. La dividimos en dos partes, una hacia el eje X y otra hacia el eje Y. A esto se le llama componente rectangular. Fuerza y subcomponentes rectangulares. Una fuerza es una magnitud vectorial, lo que significa que tiene módulos, intensidad, dirección y sentido. Cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo, muchas veces es más fácil analizar y descomponiéndola en dos direcciones perpendicular entre sí, entre el eje X y el eje Y. Si la fuerza forma un ángulo en el eje X, es Fx igual a fuerza por coseno del ángulo, y Fy es igual a fuerza por seno del ángulo. Esto se le llama descomposición en componentes rectangulares. Suma y resta de fuerzas. Las fuerzas pueden sumar o restar teniendo en cuenta sus componentes. En el eje X es la sumatoria de Fx más Fx1 más Fx2. Y la sumatoria de Fxy igual a F1y más F2y, entre otros. La resta de fuerzas se interpreta como sumar una fuerza con signos negativos, es decir, con sentido contrario. La fuerza resultante es la fuerza única que produce el mismo efecto que todas las fuerzas aplicadas sobre un punto. Se obtiene combinaciones la suma de los componentes, la fórmula es R, que es resultante, raíz de sumatoria de Fx al cuadrado más sumatoria de Fy al cuadrado. Ángulo de la resultante. El ángulo que forma la resultante con el eje X se obtiene con ángulo R igual a artan de sumatoria de Fy sobre sumatoria de Fx. Este ángulo indica la dirección de la fuerza resultante en el plano cartesiano. La importancia en la mecánica permite analizar fuerzas en estructuras, máquinas o cuerpos en movimiento, aplicando las ecuaciones de equilibrio, que es sumatoria de Fx igual a 0, sumatoria de Fy igual a 0. Es una herramienta fundamental en la ingeniería, física y construcción. En conclusión, una fuerza se puede descomponer en componentes rectangulares. Se suman o se restan sus componentes para obtener una fuerza total. La resultante es un vector único que resume todas las fuerzas y el ángulo resultante define su dirección en el plano. Bueno, ahora les estaré hablando sobre la fuerza de equilibrio en dos dimensiones. Podemos definir que la fuerza de equilibrio en dos dimensiones es aquella situación en la que un cuerpo o sistema de fuerza se encuentran en reposo o en movimiento rectiliano uniforme.
porque la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él es igual a cero. En otras palabras, las fuerzas que intervienen se compensan mutuamente tanto en la dirección horizontal, el eje X, como en la vertical, que es el eje Y, de modo que no hay aceleración neta. Ahora bien, imaginemos un objeto colocado sobre una superficie lisa, sujeto con cuerdas desde diferentes direcciones. De cada cuerda ejerce una fuerza con cierto ángulo, módulo y dirección. Si esas fuerzas se representan como vectores y al sumarlas gráficamente mediante el método de polígono o el de paralelograma, el punto final coincide con el inicial. Entonces el sistema está en equilibrio. Esto significa que las tensiones, empujes o jalones que recibe el objeto están perfectamente balanceadas y ninguna domina sobre las demás. Matemáticamente, para que exista equilibrio en 2D, se cumplen las condiciones, la cual tenemos que la sumatoria de f en x es igual a 0 y la sumatoria de f en y es igual a 0, donde la sumatoria de f en x es la suma de las componentes de todas las fuerzas en el eje x y la sumatoria Fy es la suma de las componentes en el eje Y. Ahora bien, si ambas sumas son iguales a 0, no hay desplazamiento acelerado en ninguna dirección y el cuerpo permanece estable. O sea, que podemos concluir que la fuerza de equilibrio en 2 dimensiones no es una fuerza extra que aparece, sino la condición de balanceo entre varias fuerzas que actúan simultáneamente en un plano. Representa un estado de armonía entre empujes y tensiones, garantizando que el objeto conserve su estado mecánico sin cambios bruscos. El momento de una fuerza respecto a un punto, aunque acción hacia dónde. Para analizar el sistema de fuerzas necesitamos un lenguaje común. Este lenguaje es el sistema de coordenadas cartesianas con sus ejes perpendiculares X y Y. El concepto central es que cualquier fuerza actúa en el plano puede ser sustituido por un par de fuerzas hipotéticas perpendiculares entre sí, que actúan a lo largo de los ejes X y Y. A estas se le denominan componentes rectangulares. Los componentes horizontal Fx representan la influencia pura de la fuerza en la dirección del eje X. La componente vertical Fy representan su influencia pura en la dirección del eje Y. El proceso para encontrar estas componentes es puramente trigonométrica. Se proyecta la fuerza sobre cada eje, formando un triángulo rectángulo donde la fuerza original es hipotenusa. La clave no es la fórmula en sí, sino entender que los componentes en X es el producto de la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo que forma con el eje X y la componente en el eje Y es el producto de la magnitud por el seno de dicho ángulo. La interpretación de los signos de estos componentes es fundamental y depende de cuadrantes en el que se encuentre un vector siguiendo las convenciones del plano cartesiano. La verdadera potencia de las componentes rectangulares no reside en el cálculo individual, sino en que transforman fuerzas con direcciones arbitrarias en entidades algebraicas, que pueden ser sumadas o restadas de manera sencilla. Es el paso previo e indispensable para analizar el sistema. Suma, resta, fuerza resultante y ángulo de resultante. La fuerza resultante, cuando un cuerpo está sometido a múltiples fuerzas resultamente, la física busca simplificar la fuerza resultante. Se define como aquella única fuerza que por sí sola produciera exactamente el mismo efecto sobre el cuerpo que todo el sistema de fuerzas original. El método analítico para hallarla es metódico y se basa en las componentes rectangulares. Se descompone cada fuerza del eje
sistema en sus componentes X y Y. Se realiza una suma algebraica de todos los componentes en X para obtener los componentes X de la resultante Rx. De igual modo, se suman todos los componentes en Y para obtener su componente Y, Ry. Estas nuevas componentes Rx y Ry son los componentes rectangulares de la fuerza resultante. Una vez obtenida Rx y Ry, debemos describir completamente a la resultante como vector. Esto implica encontrar su magnitud y su dirección. La magnitud del resultante se calcula aplicando el teorema de Pitágoras al triángulo formado por Rx y Ry. Es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. La dirección de la resultante se define como el ángulo que forma con respecto a un eje de referencia, generalmente en el eje X positivo. Este ángulo se halla usando la función trigonométrica de la relación entre los componentes Y y la componente X. Un aspecto crítico es que el ángulo calculado debe interpretarse en el contexto del cuadrante determinado por los signos de Rx y Ry para conocer la dirección verdadera del vector. La recta de fuerzas. La resta de vectores es sencillo si se entiende que es equivalente a la suma del vector opuesto. El vector opuesto es aquel que tiene la misma magnitud pero de dirección exactamente contraria. Operativamente, en el ámbito de la componente, restar un vector implica cambiarle el signo de ambas componentes del vector, sustrayendo y luego proceder con una suma vectorial convencional. Momento de una fuerza con respecto a un punto. Una fuerza no solo puede causar traslación, sino también rotación. El momento de una fuerza es la medida de una tendencia a hacer girar un cuerpo alrededor de un punto específico, denominando entre el momento o punto de pivote. La efectividad de una fuerza para causar rotación depende de tres elementos: la magnitud de la fuerza aplicada, la distancia perpendicular desde el punto pivote hasta la línea de acción de la fuerza. Hasta la distancia se llama brazo de palanca. 3. La orientación de la fuerza. La magnitud del momento es el producto de la magnitud de la fuerza por la longitud de su brazo de palanca. Una fuerza grande o un brazo de palanca largo generan un momento mayor. Para indicar el sentido de rotación que provocaría el momento, se utiliza una convención universal. Es positivo si la tendencia de giro es en sentido antihorario y negativo si es en sentido horario. Existe un método de cálculo alternativo que es particularmente útil cuando el brazo de la palanca perpendicular no es evidente. Este método se basa en las componentes de la fuerza y el vector de posición del punto de aplicación. El momento es una cantidad vectorial, pero en el plano su descripción se simplifica a una magnitud con signo. Su comprensión es fundamental para analizar el equilibrio de los cuerpos, que se alcanza no solo cuando la fuerza resultante es nula, sino también cuando la suma de todos los momentos es cero.